Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Es un gozo podernos reunir a través de este medio y podernos saludar en el nombre del Señor Jesucristo y concertarnos para adorar a Dios a través del estudio de la palabra del Señor. Doy una bienvenida a cada hermano y amigo que está en sintonía y mis hermanos de la senda antigua. Nos gozamos en podernos reunir y poder alabar juntos al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por todo. Estamos declarando la victoria, amados míos, sobre la iglesia, hermanos, hermanas que están en momentos fuertes, pero la palabra siempre nos motiva y nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas Dios sabe librar. Gloria al Señor. Así que somos más que vencedores en medio de los momentos duros, difíciles de la vida, porque es donde vemos la mano de Dios haciendo milagros y maravillas a favor nuestro. Así que, hermano, para adelante y motívese en el Señor. No está solo, ahí está el Señor, llevándolo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Gracias a Dios también damos al Rey por todo. Oramos por el mundo entero, por la situación que se está pasando, para que la libertad del Señor venga sobre las naciones, que truene Dios desde los cielos maravillosamente con su voz sobre las naciones y venga la orden de Dios, la libertad, vuelva el orden, gloria al Señor, nuevamente la vida cotidiana del mundo, como debe ser en el orden del Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos orando y pidiendo la bendición de Dios a las gentes, orando por las personas que han sido azotadas por el momento fuerte que se pasa en la pandemia, para que las gentes puedan creer, depender de un milagro de Dios y sean levantadas y restauradas por el poder del Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios en todo, amados míos, porque en todo somos más que vencedores. Gloria al Señor. La gloria y la honra se la brindamos al Rey. Vamos a estudiar la palabra, vamos a tomar el verso que ayer estuvimos considerando del tema, gloria al Señor, para concluir, aleluya, la enseñanza, el pensamiento que Dios nos viene trayendo sobre, aleluya, lo que estuvimos estudiando ayer acerca de la fe. Gloria al Señor. En Hebreos, capítulo 11, el verso 1, leo la palabra de Dios y lo del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Vamos a orar, amados míos. Cierre sus ojos y adoremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por todo y en todo, porque el Señor Jesucristo es glorificado y en eso te impartiendo la libertad y la bendición que tú tienes para todos y cada uno, Señor. Ato y reprendo al enemigo de nuestras almas, a Satán y sus poderes malignos, sus ejércitos, los ligo y los arrojo a los abismos en el nombre glorioso de Jesús. Y declaro libre los aires, libre la atmósfera, rompo el techo satánico de Dios y libre el camino para que descienda la bendición de Dios sobre cada persona y la alabanza suba ante tu divina y santa presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amados míos, leí el verso. Ayer estuvimos estudiando la primera parte de la enseñanza, gloria al Señor, de la fe. Este es un camino de fe, de convicción. Y aquí nos habla de cuál es la fe en Jesucristo. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confesamos por la fe las cosas que no se ven, pero que Dios dice por su palabra que ya están hechas. Gloria al Señor. Y cuando confesamos por la fe la palabra de Dios, vemos la gloria del Señor. Se ve el resultado de Dios. Aleluya. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Ayer estuvimos mirando bajo el tema, gloria al Señor, los tres enemigos de la fe. Tres enemigos de la fe. Aleluya. Estuvimos considerando el primero. ¿Por qué hablamos de enemigos de la fe? Porque es que por la fe en Jesucristo vemos la gloria de Dios. Por la fe en Jesucristo todo es posible. Por la fe en Jesucristo hay vida, hay salvación,
hay liberación, hay restauración, hay salud, hay victoria, hay provisión. Gloria al Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor Jesús nos motiva a creer, porque Él mismo nos dejó ese mandato. Gloria al Señor. Nos dijo, gloria a Jesús, en San Juan 14, el verso 12 en adelante, dijo: de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por tanto, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Hay que creer. Para el que cree todo es posible. Y por eso el primer enemigo de la fe que estuvimos considerando nosotros ayer, aleluya, se llama la duda, la incredulidad, que es el problema, donde las personas no ven la mano de Dios por dudar, por incrédulos. Nosotros estuvimos recordando, aleluya, acerca de el momento en que el Señor Jesús hizo un milagro de secar la higuera por la palabra que expresó. Y al día siguiente dice la Biblia que pasaron con los discípulos por allí, y Pedro vio la higuera que se había secado, la que el Señor había maldecido el día anterior, porque no había fruto en ella. Y entonces exclamó inmediatamente, asombrado de ver que la higuera que Jesús le había dado una maldición el día anterior, que estaba muy llena de hojas, como muy reverdecida, se había secado de la noche a la mañana. Y es donde el Señor le expresa estas palabras. En Marcos 11, verso 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, no le dijo a Pedro, les dijo a todos: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. El verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque si queremos de Dios ver milagros, recibir respuestas, tenemos que orar, pedir a Dios, hablar con Dios. Porque la gente poco le gusta y nada. Y Dios nos enseña, es donde está allí la victoria. Cuando aprendemos a orar, orar es hablar con Dios. Los hermanos ya conocemos, pero los amigos que de pronto nos oyen y nos han oído algunas veces y están ahí escuchando hoy la palabra, se dan cuenta que nosotros no rezamos, nosotros oramos, hablamos con Dios. Le expresamos a Dios las cosas. Eso es orar. Y lo hacemos como lo manda el Señor Jesús en su santo nombre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y aquí el Señor dijo, cuando la higuera que se secó, le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe. Porque de cierto les digo que si ustedes tienen fe y le dicen al monte: quítate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, lo que dices, lo que digas, te será hecho. No dudas. La duda es un enemigo tremendo, fuerte de la fe. Y es donde muchos han llegado a claudicar, a fallar. La duda lleva a pecar, lleva a ofender. La duda hace que la persona pierda la confianza en lo que está esperando de Dios. Y por eso es que la duda hay que reprenderla y echarla fuera. La incredulidad, porque es un enemigo número uno. El maestro también nos enseñó cómo podemos
echar esa duda, esa incredulidad de nosotros, para que no dudemos y veamos siempre la gloria de Dios. Lo encontramos, aleluya, en Mateo, gloria al Señor, capítulo 17, cuando el Señor, alabado sea Dios, dice la palabra que el Señor sanó a un joven, lo liberó, los discípulos no pudieron echarlo fuera, vino el Señor y lo liberó. Y luego los discípulos aparte, le dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y el Señor les dijo: por vuestra incredulidad, por la duda, por la incredulidad. Pero este género, dijo el Señor, este género de la duda, de la incredulidad, no sale de ustedes sino con oración y ayuno. Por eso es que el Señor nos habla de alcanzar la victoria, pero es orando, buscando a Dios. Usted necesita un milagro, amigo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Él dice: clama a mí, es orar, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33:3 nos manda el Señor a clamar, nos manda el Señor a pedir y Él responderá. En Jeremías capítulo 29, el verso 11, aleluya, dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscarlo, acercarse, clamar. Dice la Biblia, el salmista: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Porque para Dios todo es posible, pero tenemos que hacer nuestra parte, y es acercarnos a Dios, orar. ¿Y cómo podemos ser oídos por Dios? En el nombre del Señor Jesús. Por eso entiendan la importancia de aprender a hablar con Dios, y es en el nombre de Jesús. Se acerca usted en otro nombre, de otra manera, y Dios no lo va a oír. Jesucristo el Señor nos lo dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que si no vamos en el nombre de Jesús, no vamos a recibir de Dios lo que hay que recibir, lo que necesitamos. Por eso entiéndalo, la duda es un enemigo fuerte. Y lo hablamos ayer, rapidito les recuerdo, cuando Pedro caminó sobre las aguas, pero yendo hacia el Maestro, se hundió. Y el Señor, cuando asió de la mano de él, aleluya, y lo afirmó, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque la duda es un enemigo que impide que usted vea la gloria de Dios. Para Dios todo es posible, pero hay que creerle, hay que estar seguros. La certeza de lo que se espera en la fe, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Por la fe vemos la respuesta. Entienda ese punto importantísimo, para que no deje usted ya que el enemigo lo engañe y le robe la grandeza de ver las maravillas de Dios en su vida y en los suyos, de ver los milagros, de ver las señales. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo restaura, Jesucristo ayuda, Jesucristo provee. Él es el todo, Él es nuestro pastor, nada faltará. Pero hay que creerle, y para poder creerle, entonces tenemos que vencer la duda, estar seguros en Él. Gloria al Señor. Y vamos a mirar nosotros, aleluya, el segundo enemigo acerca de la fe. El segundo enemigo de la fe se llama la ignorancia. La ignorancia. La fe es el camino sencillo que Dios nos traza a través de la palabra y nos lleva hacia Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino sencillo, el camino de creer, el camino de confesar lo que Dios promete, creerlo y recibirlo. Por eso dice la Biblia que la fe, la salvación es por fe, no es por obras. En Efesios capítulo 2 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Por la fe para salvación del alma. Por eso es que no hacemos obras para ser salvos, no, obramos por la fe
Obramos por la fe porque ya somos salvos. Aleluya. ¿Sí? No estoy predicando para ser salvo. No, predico en el nombre de Jesucristo porque soy salvo. Ya fui salvo. Él me salvó. Ahora cuido mi salvación. Aleluya. ¿Sí ven? Entonces es eso. La fe es para la salvación primero. Y por eso es que la salvación no es por obras. Hay mucha gente cristiana que piensa que porque hace muchas cosas en el Señor, activa, trabaja, levanta obras, bueno, y hace milagros, echa fuera demonios, piensa que por eso es salvo y no se preocupa de una vida de integridad, de santidad y pureza con Dios. Y por eso el Señor nos habla, la salvación no es por obra, recuérdenlo. Mateo capítulo 7. El verso 21, el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que honremos su santo nombre. La voluntad de Dios, que andemos en santidad, temerosos de Dios y apartados del mal. En Mateo 7, el verso 22, el Señor volvió a decir y dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, hicimos señales, profetizamos, sanamos enfermos, hicimos maravillas. Y en el verso 23 el Señor les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, nunca os conocí. Mire a quién le va a decir, a gente que echó fuera demonios, a gente que sanó, a gente que ministró, a gente que hizo muchas cosas. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no se quiso vivir conforme el Señor manda. Y se quisieron confiar en lo que hacían, en sus obras. No, que Dios me use haciendo milagros. Es Él quien los hace. Yo no soy más que un instrumento. Pero nunca el milagro me está a mí dando confianza, ni me está dando testimonio de que soy heredero del reino de los cielos. El que nos da testimonio de que somos herederos del reino de los cielos no son las sanidades, no son las liberaciones, no es el levantar obras, no es instituir lugares, no es capacitar obreros, no es hacer muchas cosas y maravillas en el nombre de Jesús. Lo que nosotros nos enseña y nos garantiza y nos dice que somos herederos del reino de los cielos, que somos salvos, es el Santo Espíritu de Dios, que tiene que estar en usted dándole testimonio. Romanos capítulo 8, verso 14 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entiéndalo. Mire quién es el que nos enseña que somos herederos, que somos salvos. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Creemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que su sangre divina nos limpia de todo pecado. Entonces entendamos, el segundo enemigo de la fe es la ignorancia. El que ignora pierde. Hay que entender eso. Cuando se ignoran las cosas, se dejan pasar sin entender nada. Hay un adagio del mundo que dice que nadie valora lo que tiene, sino ya cuando lo pierde. ¿Por qué? Porque ignoró el valor de las cosas. Aprendimos días atrás eso de Esaú, que Esaú tenía la bendición de la primogenitura y no la valoró, no entendía el valor de ella, no quiso escudriñar qué era la primogenitura, qué significaba ser el primogénito, aleluya, en la familia. No se preocupó por indagar qué era eso. En cambio Jacob, su hermano mellizo, él anhelaba y la deseó siempre. Él sabía la bendición que era tan tremenda, la primogenitura. Y la deseó y la buscó hasta que la halló. Le costó destierro, le costó huir, pero alcanzó la bendición, porque no la ignoró. Cuando uno ignora, menosprecia, como Esaú no quiso aprender, no quiso saber qué significaba ser el primogénito y ser bendecido, aleluya, entonces sencillamente lo menospreció. Porque es que ignorar nos hace perder las cosas. ¿Sabe por qué usted, hermano? ¿Por qué no le preocupa ser santo? ¿Sabe por qué a usted no le preocupa despojarse de cosas que sabe que le están haciendo daño, que lo están llevando a la bancarrota espiritual?
¿Sabe por qué usted no le afana el buscar a Dios? Le da lo mismo si madruga a orar o no ora, le da lo mismo si lee la palabra o no la lee, si usted oye el mensaje o no lo oye, le da lo mismo si usted hace la palabra o no la hace, porque usted ignora. Y el ignorar entonces le hace perder el sentido de las cosas. Por eso es que la Biblia nos enseña cuál es el fin de la fe. El fin de la fe, el fin de ser cristiano. Primera de Pedro 1:9, que lo sabemos todos, dice la Biblia: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, alcanzando el sentido verdadero de ser cristiano. ¿Entienden? ¿Para qué soy cristiano? Para ser un heredero del reino de Dios. Ando con Dios, me muevo con Dios, le pido a Dios cada día que me ayude a vivir para Él. Aleluya, porque en cualquier momento el Señor levanta su iglesia o manda por mí a nivel personal y debo estar listo. Porque el fin de ser cristiano es la entrada a la vida eterna, la salvación, el vivir eternamente con Dios. ¿Y por qué mucho cristiano no busca esa santidad, no busca esa fidelidad, no indaga en Dios, ignora que la Biblia dice que hay que andar en una obediencia y santidad a Dios y no le preocupa? ¿Por qué? Porque ignora. El Evangelio no es meramente para vivir aquí 10, 20, 30, 50 años aquí en la tierra, hermano mío, amigo mío. No, que naturalmente por el hecho de ser cristianos, cada creyente sentimos la confianza, gracias a Dios, que por el hecho de nosotros seguir a nuestro Maestro y estar cuidando la salvación, ser sus discípulos, tenemos, gracias a Dios, el derecho y la confianza que Él cuida de nosotros aquí en la tierra y nos da las cosas necesarias por añadidura. ¿Sí? Esa fe, la confianza. Pero nuestra vida espiritual, el querer asistir, el querer leer la Biblia, el querer orar, el querer buscar a Dios, ayunar, apartarse de los vicios, apartarse del mundo, apartarse de tantas cosas, quitarse los atavíos, las mujeres y hombres quitarse tantas cosas, ¿verdad? Que ya sabemos, pinturas, aretes, composturas de cabellos, vestimentas inmorales, todas esas cosas, quitarse eso. Si la persona no entiende para qué es cristiana, no le va a preocupar. No le va a preocupar quitarse eso. Por eso dicen que Dios no mira lo de por fuera, sino lo de por dentro. Mentiroso el diablo. Dios quiere un pueblo santo, por dentro y por fuera. Porque tenemos que aprender. Tenemos que ser santos por dentro y por fuera, no solamente por fuera como sepulcro blanqueado, no. Tenemos que ser santos por dentro y por fuera. El Señor dijo: hipócritas, limpiad primero lo de adentro y se limpiará lo de afuera también. Ambas cosas es importante, ¿sí? Pero cuando no entiendo para qué soy cristiano, entonces es así que usted ve mucha gente cristiana y muchos amigos que cuando no tienen necesidades, no tienen problemas, no están en momentos difíciles, entonces no se consagran. Muchos cristianos no buscan a Dios. Muchos amigos son simpatizantes, pero no se preocupan de oír el mensaje. Pero se cambia la situación, vienen problemas duros, vienen momentos difíciles, vienen situaciones adversas y todo, y sienten la presión de la prueba, de la lucha que están pasando, y ahí sí, muchos cristianos se acuerdan que hay que orar, se acuerdan que hay que buscar a Dios, se acuerdan que hay que consagrarse, pero vuelve y pasa lo mismo, lo saca a Dios del apuro y se olvida. ¿Quiere saber de uno de esos cristianos, de un creyente así para con Dios? Allá usted encuentra en primera usted, aleluya, de Reyes. Encuentra usted, gloria al Señor, en el capítulo 21. Encuentra que el rey Acab, rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, andaba como le parecía, de una forma ajena, impía, y permitía el pecado y todo eso. Y entonces Dios le decretó un juicio cuando hubo la muerte de un varón justo, temeroso de Dios, llamado Nabot. Y aleluya, Acab
oyó una sentencia terrible de parte de Dios por medio del profeta Elías, que le habló Dios de raerlo de la tierra, destruirlo y destruir a toda su descendencia. Y cuando Acab oye esa profecía de parte de Elías, la Biblia dice que fue y se humilló, oró y ayunó. Se humilló, oró y ayunó y le pidió a Dios perdón, le pidió a Dios misericordia. ¿Sí ve? Entienda eso. Él conocía de Dios, se estaba portando mal, no le interesaba nada, pero vino la sentencia de Dios y sintió temor. Y fue, se humilló y oró y ayunó. Y estando humillado este varón, Dios le habló al profeta Elías y le dijo: mira, como Acab se ha humillado, vuelve y dile que yo voy a pasar por alto esto, que este juicio que he decretado no lo voy a mandar en sus días, sino después de sus días, o sea, después de que él muera, voy a mandar este juicio, no lo voy a enviar ahorita, porque él se ha humillado. Sí, le dio otra oportunidad, y vino a Elías y se lo dijo acá. Y luego acá, como ya Dios le habló que no lo iba a destruir, no iba a enviar ese juicio ahorita, entonces nuevamente volvió a esa vida reposada, a esa vida conformista, religiosa, engañosa. Y fue donde en el capítulo 22 Dios decretó la destrucción, la muerte de Acab, y ya no hubo salida. Entienda, así hay mucho creyente. Quiero que me comprenda y entienda por qué le predicamos un celo, una santidad que busque sangre. No es mi santidad, no, Dios se la exige a usted y me la exige a mí de igual manera. Nos exige la obediencia, la integridad de igual manera, no por el hecho que yo sea un obrero, por la misericordia de Dios, y usted es un creyente que a usted le exige una forma y a mí otra. No, para entrar al cielo solo hay un molde, solo hay un orden, solo hay una línea y se llama santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entiendan. Entonces, si ignoramos la Escritura, si ignoramos, aleluya, de Dios, no vamos a ver el mover de Dios por la fe, porque la ignorancia nos impide ver, aleluya, el mover de Dios por la fe, porque se ignora, no hay interés, no hay propósito. Entonces debo saber, usted debe saber, hermano, por qué ora, por qué ayuna, por qué lee la Biblia diariamente. Usted debe saber eso. Si usted no sabe para qué lee la Biblia, para qué ora, para qué ayuna, entonces sí está perdiendo el tiempo, porque hay que saber. Muchos están diciendo: sí, yo oro para que me vaya bien, yo oro para que Dios abra las puertas, me permita vivir, aleluya, bien aquí en esta tierra, me conceda las cosas. No, eso Dios nos enseña, Él nos da eso, nos da esa bendición que le llamamos nosotros bendición, pero es beneficios, favores de Dios, se los brinda Dios a toda persona que le cree. Sí, le pedimos a Dios que nos ayude, pero el orar diariamente, no pasar un día sin orar, el ayunar frecuentemente, leer la Biblia, el perseverar en la doctrina, el vivir apartado del pecado, no es para que me dé de comer, no es para que me dé el vestido, no es para que me dé el techo, no es para que me abra las puertas de las empresas, no. El ser una persona fiel en oración, en ayuno, en constancia, en perseverancia, en palabra, es cuidando la salvación, la vida eterna. La vida eterna, ya le dije, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entienda para qué tenemos que ser cristianos verdaderos. El Señor lo habló, Mateo 5:48, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Por eso es que usted, hermano, hermana, como ignora lo que la palabra de Dios enseña, ignora el valor de la palabra, por eso usted no le preocupa santificarse, no le preocupa buscar a Dios con fidelidad y andar en una vida temerosa de Dios.
un día sí, otro día no, a veces anda agradando a Dios, a veces anda apartadito, a veces está fervoroso, a veces está frío, tibio, mediocre, no le interesa si se contamina, porque ignora. Y oiga lo que la palabra de Dios nos habla acerca del ignorar. En el libro de Oseas, capítulo 4, voy a leer el verso 6. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo, dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, la palabra, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El ignorar nos acarrea condenación. El Señor nos habló una parábola en Mateo capítulo 25 de los talentos. Nos habló la parábola de los talentos. Y el Señor narró esa parábola, puso ese ejemplo y dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos, pero antes de marchar llamó a sus siervos y les dio. A uno dio 5 talentos, al otro dio 2 talentos y al otro dio 1 talento, según su capacidad. Y les dijo: trabajad esos talentos. Y se fue. Y dice que regresó con el tiempo. Y cuando regresó con el tiempo, entonces llamó a sus siervos para que le diesen cuenta. Y entonces cuando llegaron los siervos, dice, llegó el siervo que había recibido 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me diste, los he trabajado y he ganado otros 5 talentos. Aquí está lo que es tuyo. Y le entregó 10 talentos. El Señor lo miró y dijo, y todos oyeron: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que recibió 2 talentos y le dijo: Señor, me diste 2 talentos y he ganado otros 2. Aquí está lo que es tuyo. Y recibió los 4 talentos el Señor y miró a ese siervo y delante de todos los que estaban allí dijo: buen siervo y fiel. En poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Observe que dijo las mismas palabras que le expresó al que le trajo 10 talentos. Y luego dice que se acercó el que recibió 1 talento y le dijo: Señor, como yo sé que tú eres hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, yo tuve miedo y escondí el talento, y ahora que has vuelto, aquí lo traigo, el talento que me diste, Señor. Y el Señor lo miró y lo dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Oiga la frase: sabiendo que yo era severo, que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí, ¿por qué no tomó mi dinero y lo puso en manos de los banqueros para que cuando yo volviera recibiera lo mío con sus intereses? Conocías eso y lo ignoraste, lo pasaste por alto. Entonces dio la orden: quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Y le dijeron: Señor, pero tiene 10 talentos. Dijo: sí, porque al que más se le da, más se le exige y más se le dará. Y al siervo malo y negligente, átenlo
y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque el que, óigame bien, el que tiene y al que se le da, más se le dará. Pero el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Entienda esa parábola de Mateo 25 y comprenda ese ejemplo. Hermano, Dios nos llama y nos enseña y nos pregunta a Dios, ¿qué esperas recibir en aquel día? Y todos decimos, Señor, vida eterna, salvación. Entonces, mire cómo tenemos que vivir. Una vida de bien, una vida de orden, una vida de rectitud. Nos exige que nosotros vivamos su palabra. No la ignoremos. No la ignoremos porque Cristo viene. Si usted está seguro de que Cristo viene y crea esa palabra, ¿por qué anda descuidado? ¿Por qué anda en pecado? ¿Por qué anda en desorden? ¿Por qué anda frío? ¿Por qué anda abandonado? ¿Por qué anda haciendo cosas a escondidas? Aleluya, cuando usted sabe que Cristo viene, que está a las puertas, viene por un pueblo que le espera, por un pueblo que esté viviendo su palabra, esté andando en su camino. La iglesia que el Señor va a levantar en aquel día, la Biblia lo dice, está en Efesios 5:27. Dice que el Señor Jesús, el verso 26, se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Mire la iglesia que Dios va a levantar. Mire los hombres y mujeres que el Señor va a llevar al reino de los cielos. Gente santa, gente de bien. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 2:10, no lo ignore, no lo ignore. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, usted pensó que ser fiel era mientras Dios lo salvaba, lo levantaba, lo restauraba y le enseñaba algunas cosas del evangelio, y ahora usted es tan maduro que ya no necesita orar, ya no necesita ayunar, ya no necesita consagrarse, ya no necesita humillarse a Dios. La fidelidad a Dios es hasta la muerte. Es hasta la muerte. Por eso el mismo Maestro nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, no nos deja solos porque Él sabe que no podemos vivir sin Él. Pero la ignorancia, el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, dice la Biblia. Oiga, le faltó, dice la palabra de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no te preocupaste, por cuanto ignoraste mi palabra, yo también te echaré de mi presencia. Oiga, y por cuanto olvidaste la ley de Dios, Dios también dice, me olvidaré de ti. Perdido para siempre. Por eso lo que está escrito hay que vivirlo. No se deje engañar de muchos por ahí que están perdidos y por eso enseñan. Un cristiano perdido enseña que Dios no mira lo de por fuera, sino lo de por dentro. Eso lo dice un cristiano perdido, entiéndalo. No lo dice un cristiano salvo. Esas personas por allí que dicen que no es pecado tomarse una cerveza, no es pecado fumarse un cigarrillo, no es pecado bailar, no es pecado usar ciertas cosas, ciertas prendas, que no es pecado ataviarse la cara, llenarse de cosas, colgarse cosas en las orejas y todo eso, que no es pecado, lo dice gente que no es salva. Necesitan convertirse, entiendan, no es salva, necesitan convertirse. Comprenda. Y por eso tenga cuidado, no ignore usted. Por eso Dios nos enseñó, y usted oye al terminar el mensaje, casi siempre le recomiendo a los nuevos, a los que conocen al Señor, aceptan a Cristo, les digo, consiga una Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué le doy la versión? Porque hay versiones que han tergiversado, maliciosas, y entonces desvían del orden doctrinal. Entonces, una de las versiones más
puras es la que usamos. Reina Valera 1960. Léala, escudriñela. El Señor lo dijo en San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, indaguen, investiguen, porque en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ella tenemos vida eterna. Si ignoramos la Escritura nos perdemos, hermano. Si ignoramos la Escritura estamos perdidos. Mire, ¿por qué tenemos muchos hermanos hoy sufriendo enfermedades que el médico dice no hay solución, esto es de por vida? Y les ponen a medicamentos y al sufrir el resto de la vida dicen no hay nada que hacer. Y mucho cristiano está ahí llevando esa carga y les motivamos a orar. Dicen no, es que dijeron que eso no tiene sanidad, eso no tiene solución, no hay cura contra eso, ya eso es de por vida. Y les motivamos por la palabra y no lo pueden creer porque ignoran. No hay enfermedad que no tenga, aleluya, salud o solución en Cristo. No hay ninguna enfermedad. Todas Cristo sana. Todas. Desde un dolor de uña hasta el cáncer más crónico. Para que entienda usted, no ignore la Escritura, porque ignorar le hace perder la convicción de la fe. ¿Cómo va a recibir un milagro? ¿Cómo va a recibir una sanidad si usted lo vive dudando y usted lo ignora según la palabra? Por eso está escrito en la palabra. Está escrito. El Señor nos muestra su gloria, los milagros escritos en la Biblia es para que nosotros los aprendamos, los recordemos, llenemos nuestro corazón de esa palabra y nuestra mente esté llena de esa palabra. La mente de Cristo es su santa palabra. Por eso usted que está pasando un momento de enfermedad, un momento de crisis, un momento difícil, Dios tiene la victoria contra eso. Dios tiene la bendición para sacarlo de esa situación, para sanarlo, para crearle lo que el diablo a usted le dañó en su cuerpo. Sí, Él lo hace. Él lo hace. Si hay que crearle algo de su cuerpo, Él se lo crea. Él es el creador. Pero ¿cómo lo va a recibir si usted ignora la Escritura? A una persona cuando está en batalla en cuanto a la sanidad, siempre le motivo, le digo, mantenga en su mente, en su corazón y en su mente, mantenga solo los milagros de Dios, solo las maravillas de Dios, no más. Tenga de la palabra lo que Cristo hizo, lo que está escrito. Sanó al leproso, aleluya, sanó al ciego, sanó al sordo, sanó al mudo, levantó al paralítico, gloria al Señor, sanó a la mujer de flujo de sangre, gloria a Dios, aleluya, hizo maravillas, aleluya, grandeza, resucitó un muerto recién, aleluya, muerto que fue la hija de Jairo, resucitó un muerto que ya llevaba horas de muerto, que lo llevaban ya para el sepulcro, y resucitó un muerto de 4 días, que su cuerpo ya estaba descompuesto, ya hedía, la pudrición ya estaba allí. Y Jesús vino y lo resucitó y lo sacó vivo, con su cuerpo nuevo, le creó nuevo desde su cabeza a los pies, por dentro y por fuera. ¿Por qué no puede creer al milagro de Dios? Porque ignora la Escritura, mire. Porque ignora el poder de Dios. Cuando se ignora el poder de Dios, se priva de ver maravillas. Y lo más delicado, se priva de la vida eterna. No ignore la Escritura. Mire lo que Dios nos habla para que entendamos nosotros. Aleluya. Que en todo hay respuesta, pero hay que saberlo y no ignorarlo. En Primera de Juan encontramos nosotros en el capítulo, aleluya, Primera de Juan capítulo 5, y encontramos nosotros unos versos donde la palabra de Dios nos enseña. Quiero leer Primera de Juan capítulo 5, el verso 14 y 15. Oiga lo que dice la Escritura. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, y si conocemos, no ignoramos, oiga bien,
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oiga eso. La confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, si conocemos, no ignoramos que Él nos oye, sabemos que tenemos la respuesta de las peticiones que hayamos hecho. Por eso Jesús nos dijo, no ignore, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entienda. No esté usted confesando, aleluya, verdad, únicamente que me va a sanar, me va a sanar. No, ya se oró por usted, usted ya está sano por la fe. Por la fe llame las cosas que no son como si fuesen. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que no se entiende? Óigame bien, por el problema de la incredulidad, por el problema de ignorar, se priva de ver la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Abraham, este hombre en la antigüedad, le creyó a Dios. Y nos recuerda la Biblia en Romanos capítulo 4, que lo hablamos mucho, de este varón Abraham, que le creyó a Dios, no ignoró. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, del verso 17, voy a leer en adelante, y dice así la palabra de Dios, aleluya. Romanos capítulo 4 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Oiga, eso se lo dijo Dios a Abraham siendo un hombre solo y sin hijos. Te he puesto por padre de muchas gentes, y estaba solo sin hijos, su esposa era estéril. Entiendan. Te he puesto, no te voy a poner, te he puesto, mire, porque Dios llama a las cosas ya hechas. Te he puesto por padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Abraham creyó delante de Dios lo que Dios le dijo. Creyó. Y le creyó porque Dios es todopoderoso y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Dice, él creyó, verso 18 de Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mira lo que quiere decir creer en esperanza contra esperanza. Ahí lo registra. Mire esto, en el verso 19, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, un ancianito ya. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa había sido estéril toda la vida y ahora era una mujer ya anciana, había perdido su costumbre, no había la más remota esperanza de poder concebir. Y en un anciano de casi 100 años ya no tenía el vigor, ya estaba muerto como hombre para poder engendrar. Creyó en esperanza contra esperanza. Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes, y mire, no tenía hijos. Y le creyó a Dios, que da vida a los muertos. No se debilitó al ver su cuerpo así, ¿ve? Que no tenía ya vigor para engendrar. Tampoco se debilitó ni dudó de la esterilidad de su mujer. Si Dios promete, Él es el que hace las cosas. Y óigame bien, dice la Biblia, verso 20, dice, tampoco dudó por incredulidad. ¿Sí? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Mire, se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No se debilitó, no dudó de lo de Dios. Estaba seguro que Dios es poderoso
para hacer lo que Él había prometido. Por eso Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos cuando leyera: tened fe en Dios. Sepa que para Dios todo es posible. Si usted le cree a Dios, todo es posible. Entonces Abraham no ignoró, oiga, no ignoró que el Dios que le prometía era el Dios Todopoderoso. No ignoró. Y aunque vio su cuerpo ya un anciano sin fuerzas, ya sin vigor para poder engendrar, ya muerto prácticamente, y miró a su esposa, una anciana de 89 años, toda su vida estéril, y ahora ya había perdido la costumbre, ya no había la más remota esperanza de concebir. No dudó, creyó. Dios dice que me ha puesto por padre de muchas gentes y yo le creo. Así que gloria a Dios. Dios es poderoso para hacer como Él sabe hacer. Y es donde el Señor viene y, aleluya, le da a Abraham ese hijo llamado Isaac, a la edad de 100 años de él y 90 años de su esposa. Y no era como le enseño a la iglesia. No se imagine usted que era un par de viejitos cuidando un niño. No crea usted que era un par de abuelitos cuidando un niño. Cuando los niños son tan traviesos, que por ahí he visto algunos que son terremotos. Ay, pobre viejitos. Cuando Isaac hubiese tenido 5 y 6 años, aleluya, un par de viejitos cuidando un niño. Dios le rejuveneció. Dios le rejuveneció el cuerpo a Abraham y a Sara. Le regeneró sus organismos, se los regeneró. Les volvió a dar vigor, vida, vitalidad, para poder unirse como esposos y poder engendrar él en su esposa ese hijo y ella poder concebirlo de parte de Dios. Y a sus 100 años nació ese varón. A sus 90 años de Sara nació ese muchacho. Se le llamó Isaac, hijo de risa, aleluya. Y Dios le dio, después de eso, le dio a Sara 47 años más de vida para criarlo. Y le dio a Abraham 70 años más de vida para ver crecer y formarse ese hombre, aleluya. De donde venía la descendencia. Tan numerosa será tu descendencia como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable. Y de allá viene el pueblo de Israel. Mire esa nación de donde viene, de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire. ¿Sí? Por no ignorar, sino creer, estar seguro que si Dios promete, Él cumple. Ahora usted y a mí nos habla hoy Cristo. Y nos enseña y nos pregunta el Señor y dice: yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo le digo al Señor: para ti todo es posible. ¿Usted qué le responde, hermano, amigo? El Señor le pregunta eso porque Él quiere sacarlo de esa crisis. Él quiere sacarlo de ese problema. Él quiere sanar su cuerpo. Él quiere hacer ese milagro en su vida. Y por eso le pregunta y le dice: yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Usted debe saber, no ignore que el Señor nos enseña que todo lo podemos en su nombre. Todo, no ignoremos. En Mateo 17, verso 20, el Señor habló y dijo: porque si tuviere fe, aleluya, diréis a este monte: quítate, y te será hecho, y nada te será imposible. Todo te será posible. Mateo 17, 20. Todo es posible, todo. Por eso no ignoremos. Si ve que ese problema de salud tiene solución en Dios, pero si usted ignora la Escritura, traiga memoria cuántos milagros están escritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Maravillas obradas por Dios.
Pero nosotros miramos a nuestro Maestro y lo vemos sanando de toda enfermedad, liberando a las gentes, ayudando, sacando adelante a las personas de los conflictos, liberando. No ignore, no se hunda en el pecado, no se hunda en el error que ha cometido, no se hunda porque ha sido descubierto por hombres y le señalan hoy, le acusan y lo quieren ignorar y quieren que usted se descarríe porque cometió un error y lo vieron cometiendo un error. No se hunda. Para eso está, no ignore la Biblia, está en San Juan capítulo 8, que la Biblia dice que una mujer fue sorprendida en un acto del adulterio y la trajeron a Jesús para que la apedrearan. Y le dijeron al Maestro: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y la ley dice que tales mujeres deben de ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Lo decían para probarle a ver el Señor cómo cometía errores. El Señor Jesús llegó y los miró y les dijo: el que de ustedes esté limpio de pecado, lance la primera piedra contra ella. Y reargüidos por su conciencia, desde el más pequeño hasta el más viejo, mire, comenzaron a arrojar, a soltar la piedrita ahí al ladito y a irse. Reargüidos por sus conciencias, por el pecado. Dios les hablaba directamente al corazón y decía: va usted a condenar a esa mujer porque la sorprendió en el pecado y no hace usted lo mismo a escondidas, no hace usted cosas peores, no se comporta usted de una forma indebida, va a lanzar la primera piedra. Y su conciencia, mire, por la palabra, Dios estaba ahí rearguyendo y ninguno pudo lanzar una piedra. Todos la fueron arrojando al piso y se fueron hasta que quedó Jesús y la mujer solos. Y el Señor Jesús miró a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella lo miró y dijo: no, Señor, ninguno. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Ni yo te condeno. Entienda. Usted que está descarriado, usted que está desanimado, que dice: no voy a volver, no voy a seguir buscando a Dios porque me descubrieron o porque pequé o porque cometí estos errores, y eso, y viene el enemigo a acusarlo, vienen personas a señalarlo y lo tratan de lo peor y le dicen muchas cosas. No, Jesús hoy está diciéndole: no ignore la misericordia de Dios, no ignore el amor de Dios. El Señor dice, aleluya, que el único que tiene potestad para condenarlo a usted es Jesucristo, y le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete en paz. Entienda, levántese hoy, acuda a los pies de Cristo, escape por su vida, halle salvación en Jesús. No lo está condenando, le está brindando la salvación. Aleluya. No ignore la misericordia de Dios. Quiero terminar. Enemigos de la fe: la duda y la incredulidad. Y termino: la impaciencia. La impaciencia es enemigo de la fe. Enemigo de la fe. Cuando se tiene impaciencia, es delicado. La Biblia en el Salmo 37, el verso 1 dice que no nos impacientemos por el pecado, por los malignos. Mira, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No impacientarnos, porque vemos a muchas personas como que se portan mal, hacen lo que quieren y como que aparentemente les va mejor. No. Nosotros tenemos fe en un Dios vivo y saben llevarnos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dice que no nos impacientemos a causa de los malignos ni de los que hacen iniquidad. Hay un verso también que lo expresa la Biblia en Proverbios, capítulo 24, y dice el verso 21: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque la impaciencia se despierta al ver a otro como que estar mejor, y se viene la envidia y lo hace desajustarse. La impaciencia. Hay gente que quiere que Dios haga las cosas ya. No, Dios tiene su momento y su hora. No te impacientes.
Dijo David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi oración y mi súplica, y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero ¿cómo fue? Pacientemente. Tranquilo, no se impaciente, está esperando un milagro de Dios. Entonces no dude, crea la palabra, no ignore que la voluntad perfecta de Dios es sacarlo adelante, es obrar el milagro, es ayudarlo, sanarlo, liberarlo, mostrarle su gloria. No lo dude, no lo ignore. Y no se impaciente porque lleva un día, 2 días, 3 días, 8 días, 15 días, de pronto un tiempo esperando un milagro y no lo ve. Dios quiere que usted se mantenga confesando lo que está hecho, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que usted confiese, está hecho, está hecho, está hecho. Confiéselo y Dios muestra su gloria. Entendamos. Eso es que tenemos que dejarnos ayudar por Dios, porque ese es un camino de fe. La fe primeramente para la salvación, porque la salvación es por fe. Hay que vivir la palabra para tener vida eterna. Hay que andar por la fe con Cristo, y la fe para poder nosotros disfrutar los beneficios de Dios aquí en la tierra, entre tanto que estamos en este mundo. Entiéndalo. La duda es un enemigo, la ignorancia es otro enemigo, y la impaciencia. Dios le iba a afirmar, le iba a confirmar y le iba a afirmar en el reino a Saúl, primer rey de Israel. Dios lo iba a afirmar en el reino, y le dijo Samuel el profeta: espérame 7 días y yo vendré y ofreceré el sacrificio a Dios. Y Samuel se fue. Saúl esperó. Llegó el 7º día y aún no había llegado Samuel. Llegó el mediodía y no había llegado aún Samuel. Entonces Saúl se impacientó. Se impacientó. La impaciencia es, óigame bien, un enemigo número 1 de la fe. Se impacientó y se afanó y cometió un error. Porque hay un refrán del mundo, recuerden, del afán no queda sino el cansancio. El Señor nunca nos manda a hacer las cosas con afán, desesperadamente no. No temas, nos dice el Señor, no temas para empezar a hacer las cosas. No temas, no tengas temor. Entiéndalo. Saúl se desesperó y ofreció el sacrificio. Pensó que Samuel no iba a llegar, no había terminado el plazo, estaba por terminar, pero no ha terminado. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ofreció el sacrificio, el oficio que tenía que hacer Samuel, que era el sacerdote y el profeta. Y entonces, cuando ofrecía el sacrificio, ya estaba ofreciendo este sacrificio, se oyó un pregón: he ahí viene Samuel. Dios es perfecto. Samuel le dijo: espérame 7 días y yo vengo a ofrecer el sacrificio. Y cuando llegó allí, Samuel le dijo: oh Saúl, locamente has hecho, tu impaciencia te ha hecho perder, porque yo venía de parte de Dios, venía a confirmarte en el reino. Yo venía a confirmarte en el reino, y ahora tú, por tu impaciencia, has perdido el reino y Dios lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Mire, perdió la impaciencia. Esas 3 cositas, en oración, deséchelas de su vida. La duda, la incredulidad, la ignorancia y la impaciencia. Y verá que en Cristo todo es posible. Levántese de ese lecho, levántese de esa condición, salga adelante, vea la liberación de Dios, porque para el que cree, todo le es posible, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cierre sus ojos y oremos.
Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de compartir tu santa y preciosa palabra. Me es un gozo poder llevar el mensaje y, oh Dios, gozarme con todos mis hermanos y amigos al estudiar tu santo libro. En el nombre de Jesús, permite que la palabra haya cabida en los corazones y bendiga a cada persona y ministre conforme la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ha entendido? Este es un camino de fe y la salvación es la esencia del Evangelio, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. Todo el que crea a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree que su sangre le limpia de todo pecado, es salvo. ¿Quiere salvarse? Va a orar conmigo, va a cerrar sus ojos y va a aceptar al Señor Jesús como el Salvador de su vida. Y va a dejar que hoy Él entre a su corazón y que el Espíritu Santo le guíe a partir de hoy los días que restan bajo el temor de Dios y retenga la salvación que es en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y oremos y diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Te confieso mis pecados, te pido me perdones, lávame en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario y perdona mis pecados, transfórmame y regenérame, hazme una nueva criatura. Por favor, cambia mi corazón, múdame en un nuevo hombre, una nueva mujer para la gloria de tu nombre. Y mi mente, cámbiala y dame la mente del Señor Jesucristo, que es su santa palabra, que fluya en mí para la gloria de tu nombre. Señor, creo que Jesucristo es el Señor, lo acepto como mi Salvador y creo que tú lo levantaste entre los muertos. Me declaro salvo y libre en el nombre de Jesús. Padre, mira a los que han hecho la oración, ese varón, esa mujer, bendícelo, ayúdalo, sácalo adelante, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y perdona su más mínimo pecado. Escribe su nombre en el libro de la vida y hazle una nueva criatura. Cambia su mente y dale la mente del Señor Jesús y su corazón, tócalo y múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer, para que empiece la vida nueva que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido que ahora mismo lo guardes y lo ayudes, lo llenes de tu Espíritu Santo para perseverar, Señor, oh Dios, y ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y le declaro salvo y salva en el nombre de Jesús. Mira la iglesia, a los hermanos, tú has hablado a todo el pueblo. Permítenos volver a la fe, permítenos volver a la convicción, a los milagros, a las maravillas obradas por ti, Maestro. Te pido que toques cada varón y mujer, cada hermano o hermana, quebrántalo, bendícelo, reconcilia al descarriado, levanta al caído, fortalece al débil, libera al cautivo, Señor, rompe cadenas de mundo, de pecado, de carnalidad, de desgracia, de desorden, de desobediencia, vicios, corrupciones, engaños, falsedades. Sácalo en nombre de Jesús y haz libre ese varón, libre esa mujer y dale la santidad interna y externa, Padre mío. Santifícalo tú mismo por completo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, la iglesia, vuélvenos al primer amor, vuélvenos a las primeras obras y aviva tu pueblo, Señor, en lo poco que resta, en el nombre glorioso de Jesús. Te doy gracias. Y ahora, Señor, te pido por los enfermos. Mira cada persona. Hemos hablado de la fe. Dale fe y convicción a cada uno. Reprendo la duda, la incredulidad hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Reprendo la ignorancia en el nombre de Jesús. Toda impaciencia del diablo sale del corazón de ese varón, de esa mujer. Mira esa criatura. No importa el nombre de la enfermedad, yo creo a tu palabra. Tu palabra dice que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por esa palabra, yo reprendo la enfermedad y el dolor y la aflicción de la carne en ese cuerpo. Y ordeno que salga ahora mismo. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, de dolor y aflicción en la carne, te reprendo y te echo fuera. Te prohíbo seguir atormentando ese cuerpo. Queda libre y recibe salud y recibe liberación y hace lo que no podía hacer, porque Jesucristo lo sanó. Jesucristo sanó ese cuerpo, Padre mío. Está hecho por tu palabra. Ahora mismo se desaparece
hernias, tumores, cánceres, úlceras. Desaparece diabetes, leucemia, tuberculosis, artritis, reumatismos, enfermedades, oh Dios, coronarias. Crea riñones nuevos, crea pulmones nuevos. Desaparece coronavirus, desaparece sida, cólera, tuberculosis, desaparece artritis, reumatismo. Enfermedades degenerativas desaparecen, problemas de columna desaparecen, problemas de osteoporosis desaparecen, crea columnas nuevas, crea huesos nuevos, crea estómagos nuevos, desaparece gastritis, desaparece bacterias del diablo, desaparece problemas del colon, problemas de próstata, problemas de matriz, desaparecen en el nombre de Jesús. Desaparece cálculos a los riñones, a la vesícula, Padre mío. Toda enfermedad, toda dolencia, salga a los cuerpos, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo. En el nombre de sus milagros creativos, señales, prodigios. Ahora mismo, maravillas, Señor. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos y arranca todo síntoma ajeno de los cuerpos. Reciben salud, reciben liberación, porque por tu llaga, Señor Jesucristo, sufridas en la cruz del Calvario, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos y libres y hacen lo que no podían hacer, en el nombre maravilloso de Jesús. Y te doy gracias. Hecho está por tu palabra, Padre. Gracias, amado Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amados míos, me gozo de haber compartido una vez más la palabra de Dios. Deseo que mi Señor me lo bendiga. Si quiere contarnos un testimonio, nos puede llamar al 314-300-309. Hermano Germán Guzán, estamos para oírle y gozarnos juntos en el Señor. Testifique de lo que Dios hace en su vida. Gloria al Señor. A los hermanos nuevos, recuerde, consigue una Biblia Reina Valera 1960. Empieza el Evangelio de San Juan. Saque tiempo para orar. Aleluya. Hable con el Padre Celestial en el nombre de Jesús y edifíquese en el Señor y gócese. Y para adelante, mis hermanos, a la iglesia le motivo a seguir adelante. Madruguemos a orar, busquemos al Señor, clamemos a Dios, manténgase firme, manténgase buscando a Dios. Cristo viene, hermano, o la muerte llega, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que firme y buscando a Dios, gloria al Señor, para adelante con Cristo Jesús. Declaro la iglesia, aleluya, gloria al Señor, en victoria. Gloria a Jesús. La mano del Señor abierta sobre el pueblo de Dios, sobre la humanidad entera, proveyendo Dios en lo material, lo financiero, lo necesario, abriendo las puertas de las empresas, colocando el empleo para todas las personas, supliendo lo necesario en los hogares, que tengan todos que compartir por añadidura lo que se requiere y en todo Dios sea glorificado. Declaramos la victoria y la libertad sobre la humanidad, la libertad. A que la gente entren, salgan, trabajen, se muevan, estudien, laboren, se congreguen las gentes, toda la libertad de Dios plena sobre la humanidad en el nombre de Jesucristo. Amados míos, firme y para adelante con el Señor. Si Dios permite, mañana estaremos a las 5 compartiendo la palabra de Dios. Deseo que mi Señor me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta pronto.